estudio recientemente publicado decía que el 40% de los padres españoles considera que sus hijos tienen demasiados deberes. Por eso, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, CEAPA, llamaba a recuperar el tiempo libre para los niños. Y si hablamos de tareas escolares, si hablamos de niños y de sus padres, hablamos también en Gente Nijao de Javier Quintero, director, ya lo sabéis, de SickKids y jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Infanta Leonor. Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, Sira, ¿cómo estás? Pues muy bien, sin muchos deberes esta semana. ¿Y tú? Pues no te creas, no te creas. Tengo yo una cantidad de cosas pendientes por hacer en casa. Importante. Parece que nos afecta a los adultos en este caso también. Bueno, yo creo que los deberes son parte de la vida, ¿no? Es decir, es cierto que quizás el término deberes, ¿no? Pues es un término difícil de quizás transmitir lo que debería. Me gusta más el término tareas, por ejemplo. Bueno, lo llamamos entonces en adelante tareas por este espacio de escuela de padres. O lo podemos llamar deberes, que es como la gente lo reconoce también coloquialmente. Tareas, deberes, en realidad esas cosas que tenemos que hacer un paso más allá de lo que es nuestra, digamos, estrictamente obligado, ya sea en nuestro cole o en el trabajo. ¿Es cierto que están los niños sobrecargados de tareas, de deberes, me da igual, que están dedicando demasiadas horas al estudio en casa? Yo creo que probablemente haya muchos niños que le dedican demasiado tiempo. A mí lo de generalizar es algo que sabes que me gusta poco. Mencionabas, el 40% de los padres opina que sus niños tienen muchos deberes, lo cual implica que el 60% no. Es decir, lo cual yo también creo que al final la hora de definir las tareas yo creo que tiene un valor importante, ¿no? Y una idea que hemos traído recurrentemente a estos micrófonos es la idea de la virtud está en el término medio. Es decir, yo creo que no es bueno que no haya tareas para casa. Yo creo que las tareas para casa tienen un valor positivo. También es cierto que es malo o no es bueno que eso sean de manera excesiva y que al niño no le permita tener otros espacios de desarrollo tan o más importantes que la tarea cognitiva, que la tarea escolar. Pero supongo que en todo caso, esto es percepción personal y te la pregunto por si alguien más la comparte, que el tiempo que los niños destinan a estas tareas es relativo, o sea que depende de cada niño. Hay niños a los que les cuesta más y niños a los que les cuesta menos, o simplemente depende de los profesores en este caso. No, sin duda yo creo que hay 3 factores a tener en cuenta. Hay colegios, ¿no?, por filosofía, que tienen una determinada carga de deberes o de tareas. Hay docentes que por filosofía, por su manera de entender las cosas, lo mismo, ¿no? Pues quieren trasladar a las casas una determinada carga de tareas. Y luego hay niños que les cuesta un poco más, que por alguna dificultad, pues que no son capaces de terminar todas las tareas que hay que hacer en las horas lectivas, en las horas de clase, o al mismo tiempo, bueno, pues tienen alguna dificultad añadida y van arrastrando. A mí sí que hay una cosa que no me gusta, es decir, hacer más de lo mismo no me va a llevar a ningún sitio diferente. Es decir, si un niño tiene un problema y le está costando hacer determinada tarea, por repetirla en casa 100 veces más, pues realmente no va a servir. Seguro, bueno, tú eres muy joven, pero cuando yo era pequeño y hacías algo mal, te obligaban a copiarlo 100 veces, ¿no? Como Bart en Los Simpson. Bueno, pues eso, repetir 100 veces lo mismo no aporta nada diferente, ¿no? Entonces yo sí que creo que, por un lado, efectivamente están algunas escuelas, algunos colegios que, bueno, pues que entienden que la carga de deberes es importante. Eso es una cuestión que también sería un punto importante de debate. Pero a mí me parece mucho más importante, y yo creo que para el objeto de este programa es lo que le pasa a los chavales, ¿no? Cuando un chaval de repente le está costando mucho, ¿no?, un niño pues en primaria, y le está costando muchísimo, demasiado tiempo y esfuerzo terminar las tareas en casa, pues a lo mejor hay que preguntarse no si las tareas son excesivas, sino por qué le está costando mucho, ¿no? Otra cosa diferente es que los 25 niños de esa clase de quinto de primaria estén sobrecargados de tareas, ¿no? Pero eso lo has dicho antes en tu introducción. Es el 40%. O sea, entiendo que estamos poniendo quizá hasta cierto punto demasiada atención en el cuánto y menos en el cómo o en el por qué. Yo creo que al final lo que estamos es quizás desenfocando la idea. Yo creo que conceptualmente que los niños aprendan a hacer tareas en casa tiene un aspecto positivo. Forja el carácter, forja la disciplina, forja la idea de tener un punto de autodirección, de realizar las cosas porque tengo que hacerlas, y eso de alguna manera va elaborando
un temperamento, perdón, va forjando un carácter, ¿no? Modulando un temperamento en los chavales, que yo creo que eso es importante. Pero como todo, en su justa medida. Y cuando hay un niño que esa medida, que sería también difícil de cuantificar, pero que desde luego en primaria no debería pasar de 1 hora al día, de repente empezamos a darnos cuenta que eso es excesivo y que a ese niño le bloquea las tardes para jugar con los amigos en el parque y para hacer otro tipo de actividades, entonces es cuando nos tenemos que plantear y decir, ojo, aquí está pasando algo diferente. Pero hay que entender si es algo diferente en ese niño, es algo diferente en esa clase o es algo diferente en ese colegio. Porque no es lo mismo. Es decir, no, yo creo que no se puede generalizar. Es decir, yo decías, ¿no?, al principio, y vuelvo a repetir la idea, el 40% de los padres dicen que sus hijos tienen muchos deberes, lo cual implica que el 60% no. Javier, una duda que me viene a la cabeza en este mismo momento. Dices 1 hora en primaria aproximadamente para los deberes, y a los niños a los... Yo ponía como techo. Como techo. Mucho. O sea, yo creo que más de 1 hora sería excesivo. Yo creo que si lo pudiéramos definir entre media hora y 3/4 de hora sería un poco el espacio razonable donde podemos encontrar la capacidad de asentar el conocimiento del día y trabajar ese proceso de autodirección al que hacía mención antes. ¿Y a los niños a los que les gusta llevarse tareas o seguir estudiando en casa, se puede tomar como juego? Bueno, hay chavales que efectivamente les encanta leer. Yo creo que eso no debería tener techo, no debería tener un número determinado de tiempo, ¿no?, sino todo lo contrario. Y lo que sí es cierto es que hay críos que no les gusta leer, pero esos también tendrían que leer, aunque sean esos 30 o 40 minutos. Ya sabes que, bueno, que siempre tenemos una vocación práctica en esta sección de Escuela de Padres. Vamos a ponernos en el caso que ya no sea el colegio un problema o una forma de trabajar, mandar muchos deberes, no sea tampoco cosa del docente, sino problema del niño en concreto, que es donde podemos ayudar un poco a los padres. ¿Cuáles son las claves que ellos necesitan? Bueno, hay que entender qué es lo que le pasa al niño. Es decir, si es un problema donde, bueno, pues el crío no está entendiendo lo que tiene que hacer y le está costando hacer eso de una manera, bueno, más marcada que al resto de sus compañeros. Si por otro lado es un problema a veces de atención, es decir, que es que necesita que alguien esté a su lado para que él sea capaz de prestar atención a la tarea que está haciendo. Si por el contrario es un problema de aprendizaje, el aprendizaje se aprende a aprender, y si nosotros no vamos aprendiendo pues a tener una lectura adecuada, con una buena comprensión lectora, una buena decodificación, es decir, comprender bien lo que nos cuentan, tanto en un texto como en un problema de matemáticas, porque a veces la gente piensa que la parte, digamos, verbal, ¿no?, la parte del lenguaje del aprendizaje solo afecta a lo que no es matemáticas, ¿no?, salvo que me tengo que leer un problema de matemáticas para saber cuántas manzanas tenía Pedro. Claro. Que en realidad aprender se aprende, ¿no? Entonces, bueno, a veces merece la pena parar, pensar, analizar ese proceso de aprendizaje del crío, por qué no está funcionando. ¿A qué edad se hacen más evidentes estos problemas de aprendizaje de los que estamos hablando? La primaria es poco exigente, con lo cual nos permite ir avanzando sin demasiada dificultad, ¿no? Y yo creo que hay un salto importante que es el final de la primaria y el principio de la secundaria, ¿no?, donde hay muchas habilidades y muchos recursos de aprendizaje que un niño debería tener ya incorporados en su acervo de funcionamiento y no los tienen. Y cuando entran en secundaria de repente tienen que tirar de recursos que no tienen, y entonces se ponen de manifiesto por las dificultades que estaban antes, pero que íbamos ahí compensando, pues eso, con más tiempos de deberes en casa, con más refuerzos y demás, pero que en lo nuclear, en lo importante, en lo que era el aprendizaje del niño, no se estaba resolviendo. Y si el salto lo vemos en esta etapa que estamos hablando de primaria, secundaria, o sea, los problemas empiezan a hacerse evidentes, ¿cuándo empiezan a consultar los padres a los especialistas? Pues lamentablemente cuando aparecen los suspensos en las notas. Es decir, sí que es cierto que tendemos a postergar la idea de vamos a pedir ayuda hasta que de repente pues llegan las notas ahora de primero de la ESO de primer trimestre en diciembre y de repente aparecen un número elevado de suspensos, entonces saltan las alarmas. Siempre preguntamos, bueno, ¿desde cuándo van en dificultades? Bueno, pues ya desde cuarto empezábamos con dificultades, tuvimos que meterle más horas de trabajo, porque una de las cosas que muchas veces acabamos haciendo los padres acaban haciendo, es transformar cantidad en calidad. Es decir, empieza el crío a tener dificultades y como en 1 hora no puede hacerlo, lo hace en 1h30, pero no porque tenga que dedicarle 1h30 a los deberes, sino porque sus recursos para esa complejidad le exigen más tiempo. Pasa al curso siguiente, amplía el tiempo, pero no mejora la forma de aprender. Con lo cual vamos utilizando la única variable, el tiempo, cada vez más tiempo de estudio con recursos
que fueron eficaces hace unos años, pero que ya no lo son. Entonces vamos de alguna manera huyendo hacia adelante, ¿no? Hasta que un día ya es imposible, ya por más tiempo que le dediquemos a hacer los deberes, es decir, a hacer más de lo mismo, ya ese crío pues efectivamente no llega al examen, suspende, aparecen suspensos y entonces es cuando saltan las alarmas, ¿no? Es una pena porque esa alarma puesta un tiempo antes, cuando vemos que empieza a costarle, que no tiene sentido, que el crío tiene largas tardes de trabajo en casa para sacar adelante unas tareas que, comparado con el resto de sus compañeros, pues le dedican menos tiempo, que empezamos a ver que bueno, que es un crío que no está sacando el rendimiento al esfuerzo que le está poniendo, pues a lo mejor hay que preguntarse qué está pasando. ¿Y qué claves tienen los padres para desentrañar si es un problema de, pues lo que decíamos, del profesor o de la escuela? Diferenciarlo de un problema de sus hijos en este caso. Bueno, aquí sí que el mal de muchos, ¿no? Puede ser una solución. Es decir, cuando de repente lo que vamos viendo es que mi hijo le dedica mucho tiempo a los deberes, pero yo lo comparto en la puerta del colegio cuando llevo o recojo a los niños o lo hablo con la tutora, con el tutor, y me dice que no, hombre, pues en principio debería dedicarle solo ese rato, una hora de deberes, pero vemos en esa hora para nuestro hijo es insuficiente, pero solo les ocurre a nuestros hijos o a un pequeño porcentaje de los niños del aula, pues probablemente las dificultades estén más posicionadas en el niño. Luego vemos que la carga de deberes que tiene que hacer no es aparentemente excesiva, pero es muy dificultosa para el crío, para la cría, para estar en casa demasiado tiempo haciendo los deberes, ¿no? Y eso yo creo que es un poco la principal señal, ¿no? Es decir, porque no es fácil, es decir, cuánto es mucho, cuánto es poco. Bueno, pues cuando de repente nuestro hijo no puede en una hora, estando en primaria, terminar con los deberes, hay que preguntarse qué está ocurriendo. Si es que el colegio, su filosofía es sobrecargar de deberes, si es que el profesor, su filosofía es sobrecargar de deberes, o si es que nuestro hijo no está acabando las tareas en la clase y se las está mandando a casa, o por el contrario, efectivamente le está costando y por eso está sobrecargando con tiempo las dificultades cualitativas. Vamos, si te parece, a la otra parte, al hecho efectivo de que están sobrecargando de deberes a los niños. ¿Qué consecuencias puede tener para un niño, pues no sé, de la edad que tú elijas? Me lo vas a ilustrar mejor tú. Sí, no, hombre, yo creo que casi me daría un poco igual la edad. Es decir, yo creo que someterles a un estrés innecesario. Es decir, realmente cuando nosotros sobrecargamos un sistema, y un niño lo es, y las tardes de un crío tiene que tener espacio para hacer muchas cosas, entre ellas, y repito, una parte pequeña de deberes que le mantenga ese ritmo de trabajo, de repente le estamos sobrecargando y le metemos más carga de la que él puede manejar esos estrés. Entonces empezamos a ver niños que se agobian, niños que temen la evaluación, niños que no les... Bueno, que viven que afecta al sueño, es decir, dificultades en el funcionamiento del crío que están más ligadas a una sobrecarga que no realmente a un proceso directo. Es decir, no es que haya un efecto directo, es que muchos deberes no son buenos, salvo porque generan estrés. Y luego toda la pérdida de oportunidad para hacer otras cosas. Es decir, un niño debería, pues eso, sobre todo en primaria, pues tener tiempo para jugar, tener tiempo para hacer las extraescolares ligadas al deporte o ligadas a lo que él quisiera, a lo que le apeteciera dedicarle tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí ese es un poco el espacio a observar. Se nos están acabando los minutos en esta clase de la escuela de padres, pero no me gustaría despedirte sin que nos dieses algún punto más para los padres que están encarando el nuevo curso también con sus hijos, para ayudarles a la hora de sentarse con ellos y, bueno, a desarrollar las tareas, los deberes que tengan, que tendrían que hacer los padres tener muy en cuenta para que vaya todo lo mejor posible, claro. El tiempo de deberes es un tiempo como otro cualquiera y igualmente válido para conocer mejor a nuestros hijos y conocerles quizás en otras habilidades que no siempre son las que observamos en nuestros hijos en la vida cotidiana. Es decir, sentémonos a hacer matemáticas con ellos, o sentarnos a leer con ellos, o sentarnos a hacer ejercicios de lengua. Es decir, que de alguna manera nos permite conocer mejor a nuestros hijos. Y yo creo que eso es también un valor añadido. Es decir, que muchas veces observamos padres, ¿no?, que no conocen el funcionamiento cognitivo de sus hijos y para todo padre y para toda madre, sus hijos son maravillosos, muy guapos y muy listos. Pues es importante sentarnos con ellos para vernos si efectivamente son tan listos como esperábamos. O por el contrario, empezamos a detectar que le está costando. Porque al final, lo que no podemos solucionar es aquello que no conocemos. Aquello que conocemos, y cuanto antes, más fácil va a ser solucionarlo. ¿Ayuda a mejorar ya, por último, la relación entre padres e hijos, el hecho de que se sienten con ellos?
Sí, si la situación está exenta de tensión. Es decir, si realmente, yo una cosa que desaconsejo mucho es a los padres que se pongan a hacer deberes cuando los deberes llevan mucha tensión. Es decir, hablábamos antes de la sobrecarga de estrés. Bueno, pues esa sobrecarga de estrés nosotros la plasmamos en la relación padres-hijos, desgasta. Es decir, al final mamá está con el niño, papá está con el niño trabajando, dedicándole horas a los deberes y al final acaban todos estresados, niños y padres. Entonces yo creo que cuando nos damos cuenta de que esa situación empieza a desgastar la relación, también es un buen indicador para levantar la bandera y pedir ayuda. Bueno, en cualquiera de los casos que nos estás ilustrando, es verdad que lo que sirve es para evidenciar un problema si existe, así que mejor que se sienten con ellos. Sin duda, o sea, yo creo que sentarse con ellos, yo creo que sería casi una cuestión obligada. Ojo, sentarse con ellos no es hacer los deberes con ellos, no es generar esa dinámica en la cual el niño no es capaz de hacer deberes si no es con mamá o con papá al lado, no, sino de alguna manera ir generándoles y ayudándoles a que sean cada vez más autónomos. No es el mismo grado de autonomía que esperamos en un niño en tercero de primaria que el grado de autonomía que necesitamos en un niño de tercero de la ESO, evidentemente. Pero sí que es cierto que los padres y las madres, cuanto más próximos estén, más capacidad de observar van a tener si algo empieza a desviarse de esa dinámica que entendemos es la esperable o la normal. Ponemos entonces a los padres como deberes el apoyo en los deberes de sus hijos. Bueno, yo creo que el apoyo quitaría de deberes. El apoyo a sus hijos. Exacto. También tiene razón. Muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Nos vemos pronto. Ay,